noches, amigas, amigos de Contraste, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes, analizaremos lo sucedido en la semana y hoy día lunes. Hoy día nos acompaña el doctor Nelson Vázquez. Doctor en leyes, especialista con maestría, en San Marcos, asuntos penales. Sí, en asuntos penales. Y analista de política internacional. Buenas noches, te damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarme, doctor Ceballos, doctor Kugler, por la invitación. Gracias. Bueno, hoy día hemos visto, tenemos que arrancar la semana con una Positivamente. Que otros van a lamentar, pero ha sido anulada la inscripción del sindicato de maestros Extremistas, FENAPE Perú. FENAPE. Bueno, es una buena noticia. El SUTEP va a estar feliz, o sea, lo que tiene que celebrar son el SUTEP y todos los que son demócratas, ¿no? Pero claro, los otros eran con bastante miembros de Sendero Luminoso. De Sendero Luminoso. Otra buena noticia es lo que hoy día publica Perú 21, y esto es resaltable. Desgraciadamente solamente ha salido en el Perú 21. Para la juventud, señoritas, señores, podemos ser el primer país de producción de cobre. Tenemos las minas. Tenemos las líneas aprobadas. Pero, siempre hay un pero. No quieren los rojos que se desarrolle la minería en el Perú. Con la licencia social. Con el cuento de la licencia social. Hay y que los convencer. bloqueos también, electo. No, ya sé, los bloqueos. Pero mira, lo que me estabas comentando al comienzo del programa. ¿Cuánto se ha disparado en la minería? ¿Cuánto ha crecido? Ha crecido 17.4% Por eso, somos mineros y también agroindustriales. Pero la minería es la yugular de nuestra economía. La quieren paralizar. La atacan. Pero bueno, esa es parte de la campaña que tienen que hacer los políticos, los congresistas en cada región. ¿Cómo van a estar votando por la bicameralidad que nadie la quiere? El pueblo no la quiere, y con todos estos escándalos, menos. Los mochazuelos han salido libres prácticamente. Es una vergüenza. Ellos tienen que estar en sus regiones empujando los programas de inversión privada. Está bien, la inversión del Estado es buena, pero es muy pequeña. El Perú, los peruanos, la juventud necesita inversiones grandes. ¿Y quién las trae? Las grandes mineras. ¿No nos quieren escuchar? Por eso invitamos a la juventud que participe en este programa. No pueden dejarle su futuro en manos de no solamente incapaces, sino sinvergüenza, como estamos viendo. No todo el Congreso, indudablemente. Hay gente honorable que se mecha por sus proyectos, pero estamos viendo porque el otro día hasta prácticamente le han jaloneado la trenza a una señorita congresista porque no votó por la bicameralidad. Un voto. Piensen en el Perú, piensen en la juventud, piensen en la gente que ha votado por ustedes. El Perú es grande, pero lo están arruinando con políticas estatistas. Miren lo que han hecho en Cuba, miren lo que han hecho en Venezuela, miren lo que han hecho en Argentina. Bolivia, ni qué decir, nosotros no somos... Bolivia no es referente del Perú, por favor. Nunca lo ha sido ni será. Miren lo que está haciendo Bolivia. Acaba de nombrar a una cónsul en Puno.
brazo derecho de Evo Morales. Vienen a leonar, a paralizar nuevamente. Otra vez la toma en Lima. Por eso digo, señores congresistas, vean la realidad y no hagan sueños que la población no quiere. La población quiere trabajo, paz, tranquilidad. Los asaltos se incrementan con esta mafia que ha venido de afuera y también con la nuestra, ¿no? Porque también no somos angelitos. Pero estas bandas, estos ajustamientos, no es un tiro, le meten ráfagas delante de criaturas. Tenemos que poner orden, sí tenemos que poner orden. Y ahí están los congresistas que deben dar las leyes adecuadas, que el policía no se sienta vetado de sacar su arma y defender a la sociedad. Eso es lo que lo que se tienen que abocar los congresistas. Y no hablo de los presidentes, o mejor dicho, los gobernadores. Han votado por uno que estaba detenido en su casa en Tacna y lo han elegido. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Lima? ¿Lima no les ha dado plata? Sí, les da plata. Pero ustedes eligen gente marcada. ¿Por qué marcada? Porque tienen antecedentes. Y gallina que come pica huevos, aunque le quemen el pico, señores. Jóvenes, participen. Ahí lo dejo. Sí, yo quiero primero agradecer al doctor Nelson Vázquez, que nos va a hacer un análisis de China, especialmente por qué China, ¿no? Porque China es el primer socio comercial del Perú. Por supuesto. Es el país que hoy en día está en el segundo lugar de la economía mundial, y de acá muy probablemente antes del año 2030 va a ser la primera economía del mundo. Entonces, por eso que hemos tenido y tenemos el honor de contar con el doctor Nelson Vázquez Juárez, con el cual nos va a hacer una explicación de China, ¿no? En el momento determinado. Pero ahora vamos a presentar unos videos y a comentarlo, por favor. ¿Podríamos poner el primer video, si fuera tan amable? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar de otra excelente noticia en materia económica para Perú, porque vamos a hablar de un gran acuerdo, así que atento a lo que tenemos para contarte en el día de la fecha. From one hotel room to another one. This is the game changer seat. Fly Emirates. Fly better. Bueno, acabas de ver a Penélope Cruz, que es la nueva cara en la publicidad de la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates Airlines. Y bueno, ¿por qué pusimos este anuncio, este fragmento? Bueno, porque la noticia dice que Perú y los Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo de transporte aéreo, así que esto es muy importante para el turismo en Sudamérica. Acaban de firmar este acuerdo el pasado viernes. Luego, escuchen bien esto, luego de 12 años de gestiones. Estamos hablando de un largo proceso. Esta noticia la dio a conocer la Comisión de Promoción de las Exportaciones y el Turismo de Perú, PROMPerú. Y bueno, esta medida va a permitir a las aerolíneas ampliar sus rutas de vuelos a Perú, fomentando así el turismo y fortaleciendo los lazos económicos y comerciales. Juan Carlos Matthews, ministro de Comercio Exterior y Turismo, dijo: la firma de este acuerdo es testimonio de la determinación de ambos países de consolidar aún más lo logrado en el ámbito económico y contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales. La conectividad aérea es un tema trascendente a nivel macro y desde una perspectiva amplia, ya que incide directamente en tres aspectos fundamentales, que son el aumento de las exportaciones, el turismo y la inversión. Y bueno, vamos a ir rápidamente a unos datos económicos para que tengas en cuenta por qué se da esta noticia, ¿no? ¿Por qué es tan importante también? Bueno, en abril las exportaciones totales de Perú a los Emiratos Árabes Unidos superaron los 400 millones de dólares. Es el mejor nivel histórico en comparación con el mismo periodo de años anteriores. Hoy, atentos a esto,
los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los 15 principales mercados de destino de las exportaciones peruanas. En 2011, escuchen bien, las exportaciones eran por un valor de 6 millones de dólares. Al día de hoy son 700 millones, o sea, en el 2022, 700 millones de dólares. Realmente es un crecimiento brutal el que viene teniendo el nivel de las exportaciones de Perú a los Emiratos Árabes Unidos. Así que esta es la noticia que te queríamos comentar en el día de la fecha. Y bueno, de esta manera también Perú va a estar conectada con una de las mejores líneas aéreas del mundo. Recordemos que hace poco también se sacó una lista de las líneas aéreas más importantes del mundo. Bueno, las mejores, mejor dicho, las mejores líneas aéreas del mundo. Y la que lidera esta lista justamente es la línea de bandera de los Emiratos Árabes Unidos, en este caso Emirates Airlines. Así que de esta manera Lima va a estar conectada justamente con Dubái y bueno, con este emirato. También comentarles que puede ser que tengamos noticias en las próximas semanas, en los próximos días, sobre Qatar y Corea del Sur. Porque hace unos días también estaba la noticia de que las aerolíneas de Emiratos Árabes, Corea del Sur y Qatar buscan vuelos directos a Perú. Bueno, ya está confirmada la de Emiratos Árabes. ¿Quién dice que en los próximos días también se confirma los vuelos directos a Corea del Sur y Qatar? Esto habla de que Perú sigue creciendo como destino turístico. Muy importante la noticia en el día de la fecha que te queremos contar. Doctor Nelson Vázquez, por favor, su comentario. Bueno, una gran noticia, esto de que una línea tan importante venga al Perú, y creo que eso se debe, bueno, al crecimiento económico que el Perú ha tenido en los últimos años y también seguramente a la posición geográfica, ¿no? El Perú geográficamente está en el centro de América Latina, por lo tanto, de América del Sur, y por lo tanto desde ahí seguramente esos vuelos van a tener conexiones a otros países de América Latina, ¿no? Creo que la posición central, esa geopolítica, es clave, ¿no? Claro, vamos a ser hub, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos también que considerar que el próximo año se va a entregar la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, esta pista línea 2, aérea ¿no? va a poder entrar y todas las coreanas, ¿no? La India, todos que vengan. El Perú lo recibe, pero sin violencia, sin paralizaciones, sin romper piedras, sin incendiar policías, ¿no? Sin hacerle daño. Fernando, el BRICS está allá, hacia el oriente. Y esos son los países que van a crecer más. Así es. No solamente económicamente, sino en número de personas. ¿Y cuántos turistas? Por eso. Podemos, o sea, mirar cada turista que viene, ¿no? Eso. Y cada turista te trae $1.000. Fácil. Por lo menos. Fácil. Entonces, cuando veas un turista, son $1.000 que están ingresando al país. Sí, Y si hay 1 millón, 10 millones o 100 millones, multiplíquenlo por ese $1.000, ¿no? Perú tiene bellezas por enseñar. Lógico. Y estamos en 3, 4 millones cuando Hay que darle valor. Deberíamos de estar en 12 o 15. Sí. República Dominicana tiene 12 millones. Es increíble, ¿no? Solamente playa. Solo playa. Y acá tenemos las playas más lindas en todo el norte. Tú que estaba en el norte, ¿no? Claro. Esas por playas favor, preciosas en preciosas. Chiclayo, en Trujillo. Además, no la solamente zona playa, Piura, comida. comida, ¿no? O sea, gastronómico. El siguiente video, por favor. Mire, señoría, cuando cayó el muro de Berlín, una gran parte de la sociedad quiso ver qué había al otro lado, donde habían estado gobernando socialistas y comunistas después de tanto tiempo. ¿Qué había? La nada. ¿Qué hay ahora mismo en las estanterías de muchos supermercados de este país? La nada. Y las clases medias españolas y las personas que no pueden arrancar una furgoneta porque no se lo pueden permitir se dan cuenta que, como al otro lado del muro, cuando gobierna la izquierda, lo que queda es eso. Nada. Tiranía y pobreza. Perfecto. Doctor Vázquez, ¿qué piensa respecto de lo que dice esta congresista española, ¿no? Bueno, me parece que es muy sucinto, ¿no? Es decir, a veces por efecto de propaganda se dicen cosas que para impactar, ¿no? Se habla mucho del tema de la Unión Soviética y que cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero hay que ubicar las cosas en contexto. Y yo quiero retroceder, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, donde tanto Inglaterra como Estados Unidos se aliaron con la Unión Soviética de Stalin para derrotar a los nazis, ¿no? Y allí sí, la Unión Soviética, y ahí está la propaganda, que uno la puede encontrar en YouTube, ¿no?
ahí era admirado, Roosevelt le decía a Stalin el tío Joe, se escribían, hay correspondencia, e incluso un documental hecho en la Unión Soviética sobre la defensa de Rusia ganó un Oscar al mejor documental el año 42, me parece. Entonces a veces hay mucho de propaganda, ¿no? En ese momento Estados Unidos incluso le pidió, Roosevelt en Yalta, le pidió a Stalin que invadiera Japón por Manchuria, porque ahí había todo un ejército. Es decir, la derrota de Japón, por ejemplo, ahí se da no solo por las 2 bombas atómicas, sino también por la gran ofensiva del ejército rojo que hace a Manchuria y ya los japoneses tienen que rendirse, ¿no? Y luego, entonces, digamos que a veces hay mucha propaganda y a veces no se ocultan, ¿no?, cuestiones históricas y cuestiones que son de realidades geopolíticas, ¿no? Yo creo que hay que a veces estudiar más y explicar más a fondo los temas, porque reitero, ¿no?, en ese momento estaban de la mano, los tres, ¿no? De la mano. Había un enemigo común. Claro, Que eran los estaban nazis. de la mano, ¿no?, que eran los No nazis. quedaba otra. ¿No? No quedaba otra. Y realmente, y además, y esto hay que resaltarlo también, creo, porque a veces se olvida, fue la Unión Soviética, el pueblo ruso, el que puso realmente la sangre, ¿no? Murieron casi 20 millones 20 millones de rusos, sus ciudades destruidas, ¿no? Claro. Y eso dio el problema de ¿no?, los a la rusos, libertad, ¿no?, al mundo. El tema de la Segunda Guerra Mundial fue que no estaban preparados para la guerra. Y ellos mandaron a su gente, ¿no?, como carne de cañón. Bueno, Si no entraba a Estados Unidos y no le ponían pero todos los equipos. ten en cuenta que eso es tal vez al inicio, ¿no? Pero luego los propios rusos tuvieron la capacidad industrial de producir tanques Movieron todas sus a los Urales, ¿no es cierto? Urales. Todas sus industrias. Producieron el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, producieron aviones. Es cierto que los Estados Unidos e Inglaterra también lo apoyaron en su momento más crítico, incluso hasta con camiones, botas, alimentos. Alimentos, No, bastantes también lo alimentos. apoyaron, Por ¿no? supuesto. En convoyes que muchos de ellos eran incluso bombardeados por los submarinos alemanes, ¿no? Pero ya una vez que pasó la guerra, hay una gran diferencia entre lo que era el socialismo, comunismo de ese momento y lo que era el otro lado, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Sí, claro. El muro de Berlín te decía, por acá está el desarrollo y acá te estás quedando en los años antiguos. Y hoy en día, ¿no? Tengo una hija que está en Alemania, entonces tú la ves, por ejemplo, es distinto estar en la zona oriental que De la estar en la zona zona occidental. Es occidental. distinto no solamente la parte de inmuebles, la parte inmobiliaria, sino la parte pensante de las personas. O sea, las personas que han nacido ahí tienen otra mentalidad. Indudablemente. Ese producto de eso, ¿no? O sea, Bueno, estuvieron Hay una casi 40, diferencia. 50 años, ¿no? 40 años, ¿no? Todas generaciones formadas, ¿no? hay una diferencia, ¿no? Pero ¿no? a lo que voy, y eso tenemos que analizarlo también, doctor. Estados Unidos, gran potencia. Kissinger, hombre preparado con una visión internacional, convence a Nixon y dan el gran salto y se aparecen en China. Así es. No, así es. ¡Punto! ¿Y por qué? Por realidades geopolíticas. En ese momento, Exactamente. China, o mejor dicho, Rusia, tenía problemas con los chinos. Incluso hubo, a pesar que los dos eran comunistas, ¿verdad? Sí. A pesar que los dos eran comunistas, tenían graves problemas en la frontera y hubo enfrentamientos militares. Por Y Mao, supuesto. en lo que dice el doctor Ceballos, es importante porque Mao era bastante anti-norteamericano. Y Nixon había hecho su carrera política siendo anticomunista. Sí, claro. ¿Y Nixon qué dijo? Yo sí puedo hacer este acuerdo, como al final fue una semi-alianza, justamente con la China comunista porque he sido anticomunista. Así es. Entonces los norteamericanos se dieron cuenta que los chinos querían distanciarse de los rusos y fue la gran Kissinger. carta, ¿no? Kissinger, que hubo misiones secretas, incluso antes, por supuesto. viajes previos, ¿no? Y luego el presidente Nixon fue a China y a firmaron restablecer las relaciones, ¿no? Y levantaron el nivel de relaciones. Y otro presidente, Trump, que también se centró y dijo, tú has crecido con el apoyo nuestro, Ujú. hasta aquí, y vamos a seguir negociando, pero en igual condiciones. ¿No? Cierto. No se peleó, puso condiciones, China aceptó, pero hoy día tenemos a un señor Biden, ya mayorcito, que se ha
metido hasta el último, como dicen, va a utilizar hasta el último ucraniano para atacar a Rusia. Peligrosa situación que está viviendo el mundo. Cierto. Sanciones que han sido un boomerang para el pueblo, todo Europa, porque el costo de vida se les ha disparado. Inflación. La inflación, la industria, bueno, un sinfín de cosas que el doctor podría analizar mucho mejor que yo, pero esa es la situación del mundo y con un presidente que, bueno, dice que se va a presentar a la reelección. Yo no creo que lo reelijan, pero bueno, así son los demócratas. Pero yo creo que Trump tiene bastantes oportunidades de nuevamente regresar al poder y arreglar un poco la situación de Estados Unidos. Aunque le están abriendo pues 47 juicios y no sé qué cosa más. No lo quieren los demócratas. El pueblo norteamericano sí lo quiere. Sabe de él. Perfecto. El siguiente video, por favor. Es que entonces los policías aparezcan como unos pendejos y los insultan y los empujan y no hacen nada. Ministro del Interior, écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otro ciudadano está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dicho Dina Boluarte? ¿Ah? Bueno, evidentemente toda sociedad requiere orden, ¿no? Dentro de los límites del Estado de Derecho, ¿no? Y lamentablemente en el tema de Venezuela, bueno, son palabras a veces del finado Hugo Chávez, cuyo proyecto, creo que la migración venezolana, que es ya un tema de preocupación mundial, refleja pues el fracaso económico del proyecto, ¿no?, bolivariano en Venezuela, ¿no? Es decir, el proyecto es socialismo del siglo XXI. Un dato objetivo, ¿no? Así es, pero el ejemplo que hemos puesto para que la población y sobre todo los jóvenes no pueden bloquear, no pueden quemar, pueden protestar, indudablemente, la protesta es válida, pero sin violencia. Sin violencia, sin impedir el libre tránsito de mercaderías y personas, no quemar comisarías, ambulancias, fiscalías, policías. Quemar a policía. No, pero dicen, no, lo mataron y después matar lo quemaron. Soldados, tampoco, no pueden hacer eso. Entonces, eso no se puede hacer. Es un mensaje para la población, para los jóvenes. Porque son delitos. Son delitos. Son delitos. Y hasta la sentencia de la Corte Suprema que considera esto delito. Y es una violación de los derechos humanos impedir que una ambulancia con heridos o niños, como ha sucedido, mueran. Es inhumano, totalmente. Como tampoco inhumano. es protesta ir a 5 aeropuertos a la vez. Eso no es protesta. Coordinado. Y tomar también la zona donde la distribución del gas, ¿no? Eso no es protesta, eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es puro y duro terrorismo. Nos vamos a un corte para continuar con el programa.
martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Amigas, amigos, estamos de regreso en Contraste, Onda Digital 18.4, como todos los lunes, de 7 a 9 de la noche, para comentar lo sucedido durante la semana. Le cedo el micro a Fernando. Sí, antes de poner los videos, quería también una noticia muy buena, es la de nuestro tenista, ¿no? Varillas. Nuestro tenista Juan Pablo Varillas, el día de hoy salió el informe, ya está en el puesto 60 del ranking ATP, ¿no? Es un tenista que está dejando muy en alto el nombre del Perú, ¿no? Y justamente en el Roland Garros él fue hasta octavo de final, está entre los 16 mejores de Roland Garros, o sea, ya es un mérito, ¿no? Y aquellos que nos gusta el deporte, pues, y el tenis sobre todo, vemos en él a un presente, ya no un futuro, un presente representante del Perú en el tenis mundial. Probablemente este año yo sí le auguro que va a estar dentro de los primeros 40 puestos. Qué bueno. Con lo cual va a participar en todos los eventos. Hoy está en el puesto 60, ¿ya? Pero va al Open de Estados Unidos, al Open US, y ahí realmente llegando a octavo de final, él fácilmente puede llegar al puesto 40. Y con eso ya va a todos los eventos. Se le abre a todos los eventos. Entonces ya no tiene que hacer su calificación ni nada de eso. Entonces eso es el nombre del Perú muy en alto, ¿no? Es un gran paso. Ojo, él lo ha hecho con sus propios recursos, ¿eh? O sea, su familia, todos lo han acompañado con sus propios recursos, porque no hay una política, pues no hay una política en el país del deporte, y eso tiene que cambiar. Un gobierno realmente que quiera el desarrollo del país tiene que empezar en el deporte, tiene que estas federaciones tienen que ir a buscar a los colegios, hacer los campeonatos nacionales de atletismo, campeonatos nacionales, como se hace en Estados Unidos, ¿no? Y también nosotros cuando éramos chicos los colegios competíamos. Entonces esa competencia va a sacar a los mejores deportistas, ¿no? Y aquellos que se le vea que tenga pasta, ya el Estado asume con sus vitaminas, con su profesor especial, ¿no? Para que mejore sus marcas. Y es encauzar a la juventud a hacer deporte. Eso es lo que hizo Colombia y ha hecho Ecuador, ¿eh? Por eso Ecuador y Colombia tienen gente de nivel, ¿no? Colombia se propuso llegar en excelente puesto a la competencia de bicicleta. ¿Quiénes los campeones? ¡Son campeones! ¡Campeones mundiales! ¡Campeones mundiales! Le ganaron a España y Italia. Y luego tenemos a nuestra marchista, pues. Claro. Nuestra marchista, ¿no? Sí, Natromes. Campeona, ¿no? García, campeona mundial, ¿no? Campeona. 2 veces campeona mundial. O sea, tenemos campeones mundiales, tenemos que apoyarlos. Para eso no hay que esperar a que ocurra, ¿no? Porque ellos con su esfuerzo lo hacen, sino que hay que promoverlo. ¿Y qué significa promover? Que el Estado vaya y busque a esas personas, porque hay gente que nace con esas cualidades. Entonces lo que hay que hacer es darle buena alimentación, apoyar a su familia, para que sepan que sí les interesa al país ese desarrollo. Fernando, ¿no? Tenemos que cambiar en ese aspecto. Eso se tiene que cambiar. No es cuestión solamente de decir que debe hacerse. Se tiene que hacer. Hablando de búsqueda, este fin de semana en los programas políticos, esa es otra búsqueda, creo. Hemos visto que la doctora que maneja el Ministerio de Salud está buscando 43 hospitales. No, 39. ¿Cuánto? 39. Ah, ya. 40 hospitales se han perdido. Se han perdido. Muy 40. bien. Uno ha encontrado. Uno. Entonces, uno, ya tiene 6 meses, ¿ah? Va a tener 7 meses ya. Es que es parte de la estructura. Es vizcarrista. De lagarto. Es Vizcarra. No está acá el doctor, lamentablemente. No ha venido el doctor, ¿no? Porque Francisco hubiera dicho, no es vizcarrista, no sé por qué. Pero bueno. A lo que voy. Se tiene que apoyar a la juventud. Lo que tenemos en camino, este niño que ya nadie lo puede ocultar,
nos va Sí a o sí golpear, llega. nos va a golpear muy fuerte. Está tocando la puerta. Ya. Muy fuerte. El dengue. Salen titulares, nos estamos preparando, se declara zona, bla, 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 bla. Yo cuando vea movimiento de material que se va a necesitar como principalmente agua. La Marina tiene que estar ahí. Por eso, pero... La Marina tiene que apoyar. Oye, cuando en enero se han demorado dos meses en llenar un buque, eso no es culpa de la Marina, es culpa de la administración pública. 2 meses para llegar con apoyo al norte. Es una... No puedo decir... Héctor, lo de la ministra de Salud, disculpa que te interrumpa, lo de la ministra de Salud es un escándalo. Por eso, pues... Porque no puede decir ella siendo ministra de Salud que hay 40 hospitales armados, que ha costado cuántos millones de soles, más de 1.000 millones, dice ella, ¿no? Y no le pasa nada, y ella está normal, trabajando, ¿no? O sea, no, pero tiene diplomas. No, olvídate. Yo no podría dormir primero. Oye, o sea, no podría dormir. Y lo peor de todo es que dice que ha encontrado 1 de 40. O sea, 39 se han desaparecido. Camas. ¿Dónde están inmediatamente las denuncias del procurador? ¿Dónde está la denuncia de la fiscalía? ¿Dónde está su denuncia? Pero no solamente es inecta, sino que es vizcarrista. Es lo más cólera da, porque esta gente está preparada para hacer el daño al país. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Seguramente estaría ocultando, es mi opinión por si acaso, no es opinión de ellos, es mi opinión, que lo está ocultando a Vizcarra. Esa es mi opinión. Lo está protegiendo. Lo está ocultando a Vizcarra. Porque el responsable de todo eso ha sido Vizcarra. Claro. Con Sagasti. No, y el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Muerte. El doctor Muerte. No, Zamora. Entonces, Zamora. Eso realmente es repugnante. Eso no puede, lo que hemos hecho en el sector público, lo que hemos trabajado en el sector público, eso no podría ocurrir. No podría ocurrir. Pero está ocurriendo en el país. Y eso realmente deja mucho que desear de la Presidenta de la República, porque al final la que le van a sumar es a ella, ¿no? A ella le van a sumar esa carga, ¿no? Que tu gobierno fue corrupto, porque eso pasó, ¿no? Porque no hiciste nada. Entonces ahora, Dina Boluarte, ponte las pilas, trabaja. Y que no, por favor, eso de manejar el país vía Teletón. No, pues, no. Okay. Señora, usted es presidenta, no tiene vicepresidente, se tiene que quedar. Ir a donde está el dengue, ir a Puno. Usted tiene que ir a Puno a poner orden. No firme un decreto y después échele la culpa a la policía, a los militares. Usted tiene que estar ahí. Para eso tiene ministros, mueva a los prefectos, a los gobernadores y a los... tiene que hacer un trabajo político. Tiene que hacer un trabajo. Sí. Ya estamos viendo que han puesto una cónsul brazo derecho de Evo. Tiene que moverse. Eso no es se un vaya objetivo. de viaje. Tiene un objetivo, claro, ahí. No se vaya de viaje para lucir y no sé. Su nueva ropa. Por favor. El siguiente video, por favor. Tercer día de SOS Cuba para mí. Ya ven mis ojeras. No he podido dormir. Llevo 3 días sin dormir. Pero este video que voy a hacer hoy es importante para mí porque va dirigido a todos los latinoamericanos, centroamericanos. Ayer me salió el video de una chica preguntando dónde estaba Telemundo y Univisión, que no están haciéndose eco de lo que es realmente, de la verdad de lo que está pasando en Cuba. Y para mí fue terrible ver cómo los hermanos centroamericanos, latinoamericanos estaban riendo del genocidio que hoy está pasando en mi tierra, porque si no lo saben, es un genocidio, están matando niños, mujeres embarazadas, viejos, están matando a todo el mundo. Y se estaban riendo y lo único que decían era, ¿dónde está tu papi Trump? Pide apoyo ahí. Y lo único que les puedo decir, señores, es que teníamos razón. No todos los cubanos votamos por Trump. De hecho, yo ni voté. Pero la mitad que lo hizo tenía mucha razón. Y no solamente lo digo por lo que está pasando en Cuba hoy, hermano latinoamericano. Escúchame bien. Teníamos razón, porque a ti también este hijo de su madre te engañó. A ti este hijo de tu madre te dijo, ven que te voy a abrazar, ven que te voy a ayudar, ven que te voy a apoyar. Y ahora resulta que tiene a tus hijos, no a los nuestros, a tus hijos, como sándwich, envuelto en papel aluminio, durmiendo en huecos en una frontera. Tiene a tus mujeres embarazadas, durmiendo una encima de la otra, esperando por una reforma que no llega y papeles que nunca le van a dar. ¡Despierten! Esta gente lo único que quiere es tu voto.
cáncer del comunismo es Cuba. Ahora más que nunca, en vez de reírse, lo que tienen es que apoyar para poder erradicar este cáncer que está metido en toda Latinoamérica. Abran los ojos. Venezuela, uno de los países más ricos y más poderosos, más bellos del mundo, hecho mierda porque el latino, desgraciadamente, tenemos muy bajo nivel de educación. ¿Qué piensa, doctor Nelson Vázquez, desde el punto de vista geopolítico? Bueno, yo creo que el tema de Cuba ya es bastante antiguo, ¿no? Es decir, Cuba desde la década del 60, el año 59 gana la Revolución Cubana, luego ya se oficializa el Partido Comunista y una larga dictadura, ¿no? Estados Unidos tiene bloqueado a Cuba hace muchos años, pero reitero, a veces esta cuestión maniquea no es bueno para un análisis más sofisticado, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema del comunismo se trató en la última campaña electoral y el Congreso, este año, la bancada fujimorista se dio la mano, se ha abrazado con Cerrón, ¿no? Que siempre se decía y había una narrativa que es hombre Cuba, ¿no? Y han votado juntos para poner al defensor del pueblo. Así es. Y siempre había una narrativa y que ya no lo escuché, ¿no? Yo recuerdo el señor Barba Caballero en esa semana en que salió elegido el defensor del pueblo, dijo eso no interesa, ¿no? Que no tiene poder, que finalmente los votos valen, pues así es la democracia, es decir, ahí Cerrón no era malo. Y también se olvidaron en esas semanas del embajador cubano que se le era acusado como hombre de la inteligencia cubana. Gallo. Y nadie habló de eso. En este programa sí, ¿ah? Bueno, te Acá digo, siempre marcamos, sino que me refiero en tiene estos, que me quedarse refiero, persona no grata. me refiero específicamente a esa semana en que salió elegido el defensor del pueblo. También lo hemos criticado. Seguramente, pero digo en general los medios, general, sí. nadie tocó al gallo Zamora, ahí no existía. Porque si seguimos esa narrativa, oye, la Defensoría del Pueblo tiene mucha información de nuestra economía, ¿no? De nuestros conflictos sociales. Entonces, Sobre todo los conflictos. para un Hace seguimiento a los conflictos. y hay una frase que ustedes la saben y todos lo sabemos, la información es poder, ¿no? Lógico. Exactamente. Información. Entonces, ahí, ¿qué dijeron los fujimoristas? Creo que salió un video del señor Torres, ¿no? Que circuló por TikTok diciendo que, bueno, había que acabar los caviares y que por eso habían puesto a él, ¿no? Entonces, el comunismo en ese momento ya no es tan malo, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces hay que no ser tan maniqueos, porque hay matices, ¿no? Ya lo ha señalado aquí el doctor Ceballos. Nixon se fue a China, Mao, conversó, llegaron a acuerdos y forjaron una semialianza Así es. contra la Unión Soviética, que a la larga generó la caída de la Unión Soviética, porque Así la Unión es. Soviética estaba cercada ya. China es un continente, ¿no? Y desde Europa estaba la línea toda la Europa occidental frente a la Europa oriental, lo cercaron a los rusos. Y Estados Unidos, como lo ha señalado el doctor Ceballos citando a Trump, bueno, invirtió, ¿no? Claro. En el partido, en China comunista, invirtió eso, las inversiones, la tecnología estadounidense ha permitido que China crezca en todos estos años. Indudablemente. ¿No? Murió Mao, siguió Deng Xiaoping, que es un gran reformador. Entonces, a veces ese maniqueísmo nos deja de ver otras cosas, ¿no? Que a veces que hay la realidad de geopolíticas, ¿no? Como digo, y el ejemplo es, ¿no? La Unión Soviética comunista, China de Mao comunista, y se pelearon. En teoría ideológicamente, pero en realidad había temas también de intereses geopolíticos, ¿no? Sí. ¿No? Y Estados Unidos dijo, bueno, si él está enfrentado a la Unión Soviética, lo apoyamos a Mao. Y Kissinger, por ejemplo, ya que se ha mencionado, ha escrito un libro sobre China, él que ha sido un actor, ¿no? De esa relación, luego de que fue secretario de Estado, ha seguido teniendo relación con los chinos, y ese libro es un libro de memoria justamente tomado de tantas anotaciones que él hizo en tantas reuniones, ¿no? Y también tú ves la practicidad, por ejemplo, en negociaciones del lado de China, ¿no? Porque cuando una gran dificultad que tenían en esos años los Estados Unidos con China para establecer relaciones en el tema de Taiwán. Sí. China quería decir, yo recupero Taiwán, los Estados Unidos decían, espérate, ¿no? Y cuando los norteamericanos van y conversan, el primer punto, y Mao le dice, bueno, podemos esperar 100 años. No,
Los bandidos, lo llamaba así a los que tomaban Taiwán, Chiang Kai-shek, los bandidos están ahí y podemos esperar 100 años. Y eso facilitó, ¿no?, la relación de ambos países, ¿no? Entonces los norteamericanos se sorprendieron un poco, ¿no?, de que tan fácilmente los chinos cedieran en ese momento sobre ese punto. Claro que hay documentos donde también los estadounidenses reconocen que hay una sola China, ¿no? Hay una sola China. Hay una sola China. Pero digamos, Mao dijo eso, esperamos 100 años. Y luego con el tiempo, ya cuando estaba Hu Jintao, otro líder chino, Kissinger cuenta que le preguntó, ¿sigue lo de los 100 años? No, le dijo, ya han pasado 30, así que quedan 70, ¿no? Entonces, llevando la cuenta. ¿no? Entonces, para que veas que a veces Mao, que era tan anti-norteamericano, ¿no?, y Kissinger cuenta como anécdota que a veces en los hoteles donde ellos se hospedaban habían panfletos anti-norteamericanos, Claro. ¿no? Porque había una línea entre el partido todavía que Mao había alimentado, ¿no?, del anticapitalismo, y él dice que le decía a los que lo atendían, oye, creo que se me olvidó tus papeles, ¿no? No, pero como... Es de diplomacia de alto nivel. Claro, ¿no? Pero los chinos lo dejaban por algo también, ¿no? Claro. Como para Era un decir, mensaje. era un mensaje como decir, mira lo difícil que es negociar con ustedes, para nosotros. Indudablemente. ¿No? Entonces, no es fácil ceder a veces La más fácil. cuando hay posiciones ideológicas tan contrapuestas, ¿no? Entonces, las relaciones entre países, y eso ya, por eso los países mayormente del mundo tienen relaciones, es en virtud a que se reconocen a los estados más allá de los gobiernos, ¿no? Por eso con Cuba tenemos relaciones hace años, con muchos países lo tienen, más allá de su sistema político y más allá de los graves problemas económicos que tienen, ¿no? Y recordemos que también hubo acercamiento de Estados Unidos, ¿no? Obama viajó a Cuba. Sí. ¿No? Obama viajó a Cuba, se reunió ahí con los líderes. No pidió nada y No. Fueron gestos, pero hay políticas que se han mantenido y a veces algunos países son zonas de influencia, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética fue muy aliado de Cuba, lo sostuvo económicamente muchos años, y ya la gran crisis para Cuba viene cuando justamente pierde el apoyo de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Pero los cubanos siempre tienen algún tipo de relación con los norteamericanos. Sí, por supuesto. Hasta ahora. Por supuesto. ¿No? Hasta Pero ahora. hay una frase que siempre repite Cuba. Estamos mal por el bloqueo. Sí, dicen eso. Estados Unidos es uno. Cuba tiene relaciones comerciales con todos los países del mundo. No tiene ninguna provisión. Lo que pasa es que no tiene que exportar. Y generar turismo, ¿no? Como Nada alternativa. más, pero ¿no? ya. Y azúcar. Ni siquiera azúcar, porque todo está desarmado. Cuba no tiene que exportar, no tiene billete. Lo único que tiene son esclavos que los alquila como profesores, como médicos. Eso es lo que tiene. Pero dinero para comprar, inclusive al Perú le deben varios millones de dólares de hace años que deben estar castigados porque nunca lo van a pagar. Cubanos no tienen plata para pagar. Ellos tienen esclavos para alquilar. Así es. El siguiente video, por favor. Este es el Perú, ¿no es cierto? Es el Perú, esa es la belleza del Perú. El Perú tiene todo para que vengan más turistas. Buena comida, el trato es amable, salvo cuando hay estos bloqueos
que manejan cierto sector, que ya los hemos visto, que raptan, rompen, queman, Cometen delitos. y eso ahuyenta al turismo. Lo hemos visto con los trenes al Cusco, a Machu Picchu, cómo han levantado las vías. Entonces, tenemos que sentarnos y pensar que el Perú es muy grande, muy rico, y que se puede desarrollar toda una industria de turismo, como dicen, pues la industria sin chimenea, que genera cientos de miles de puestos de trabajo a gente que no está calificada para otro tipo de industria o comercio, o fácilmente pueden entrar al turismo que lo necesita, guías, no sé, un sinfín de cosas que está ahí. El Perú es bello. Los extranjeros que vienen se van enamorados del Perú, pero no hay una política agresiva del sector turismo. Yo no sé para qué tantos ministerios tenemos, sinceramente. Con menos ministerios podríamos Ser más efectivos. más efectivos. Perfecto. El siguiente video, por favor. Ya. Ponemos la presentación, si fueras tan amable. Ya. En esta presentación vamos a hacer un análisis de China. No sé si la puedas poner, por favor. Análisis de la realidad geopolítica con China, ¿ya? Tenemos a Nelson Vázquez Juárez, que es nuestro invitado. Francisco no ha venido lamentablemente hoy día. La siguiente, por favor. Ese es un libro que quería tu comentario, Nelson, por favor. La sombra de la historia china en el siglo XXI. ¿Has llegado a ver este libro? ¿Lo has leído, lo has ojeado? No, ese libro no. He leído otros, pero ese no lo he leído todavía. Ya. Es un análisis de la China, ¿no? Sobre todo de qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? La siguiente, por favor. Estos son los gobernantes más relevantes, lógicamente, del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Háblanos algo de la era de Mao Zedong. Bueno, Mao es el líder más importante que tuvo el Partido Comunista Chino, ¿no? Recordemos que luego de una larga guerra civil, Son 27 años que gobernó. 27 años, ¿no? Que gobernó, él gana a Chiang Kai-shek, que se refugian en Taiwán, y bueno, proclama la República Popular China, y una de sus frases es el pueblo chino se ha puesto de pie, ¿no? Y hay algo muy importante para un poco comprender también el comportamiento chino actual, ¿no? Que es que para los chinos con Mao se recupera la soberanía plena de China. Y eso tiene que ver con el pasado, que lo llaman el siglo de la inmigración los chinos, que en el siglo XIX las potencias coloniales como Inglaterra, ¿no? Rusia misma, Alemania tuvieron colonias, ¿no? Colonias. Claro. Hay también la famosa guerra del opio, ¿no? Que los británicos generaron contra el pueblo chino. Eso ha marcado mucho a ellos. Y Mao dice, bueno, ahora vamos a ser autónomos, ¿no? Quedaban ciertas, por ejemplo, Hong Kong, ¿no? Que todavía era una isla de dominio británico, que luego ya lo han entregado. Eso, igual, ¿no? Que la portuguesa. Que lo han entregado, ¿no? Poco a poco. Entonces, eso es muy importante. Eso explica todavía la imagen que en cierto sector de China tiene Mao, porque recupera la soberanía china y porque hace la reforma agraria. En el campesinado, Mao cumplió esa promesa que hicieron. Recuérdate que su famosa revolución fue del campo a la ciudad, ¿no? Entonces la reforma agraria fue muy importante para el pueblo chino. Y hay una visión occidental, digamos, de que bueno, es una dictadura, son comunistas, ¿no? Pero hay que recordar que la China es un pueblo antiquísimo, de 5.000 años, ¿no? 5.000 años. Nixon en uno de sus libros recordaba que es el pueblo más antiguo del mundo que tiene una continuidad histórica. Ningún otro pueblo o nación tiene eso, ¿no?
Entonces son 5.000 años de historia que siempre han sido gobernados por emperadores, ¿no? Porque es una población muy grande. Entonces, pero la legitimidad de los gobernantes se da por la eficacia, ¿no? Entonces, luego ya con Deng Xiaoping viene el gran desarrollo económico de China. Entonces, eso también respalda al Partido Comunista como institución política, ¿no? ¿Cuál es su frase célebre de Deng Xiaoping? Bueno, hay una famosa frase, tiene varias, ¿no? Pero una vez decía, no, creo que no importa el color del ratón, ¿no? O del gato, ¿no? Con tal que case. Con tal que case, ¿no? Pero todo el pueblo chino también es un pueblo, digamos, muy sacrificado, ¿no? Es un pueblo que tiene una visión distinta a la visión occidental, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, en la familia china, ellos recuerdan a sus antecesores de hace 8 siglos. Tienen un libro. ¿No? Y se reúnen, hay un día de la familia en China, donde se reúnen a recorrer los 8 siglos, ¿no? Y sus proyectos de vida, a diferencia tal vez de nuestra visión, que es individual, ¿no? Dice yo, ¿qué logro? Ellos dicen que logra la familia. Entonces, y conversando alguna vez con algunos chinos, comentaban eso, ¿no? Mi papá dijo, bueno, nosotros vamos hasta acá a llegar, pero tú, hijo, vas a conseguir más y el nieto consigue más. A diferencia del occidente que dice, yo qué logro ahorita en esta vida, ¿no? Ahorita, mi vida individual, ¿no? Y se desesperan, ¿no? Y si no lo logras, pues eres un fracasado, ¿no? No, ellos tienen una visión de larga duración. Y por eso, creo que, por ejemplo, cuando Mao dice, podemos esperar 100 años. Claro. Si, ¿qué líder político occidental, latino, diría, esperamos 100 años para recuperar? Lo que me tienes que devolver. ¿No? Para algo que es mío, ¿no? Porque están pensando, pues, en generaciones, ¿no? Deng Xiaoping, ¿qué cosa hizo importante? ¿Cuál es el bueno, las grandes reformas económicas, ¿no? Promueve el capitalismo, promueve que haya empresa privada, promueve que haya la propiedad privada, la producción, ¿no? Y a raíz de eso, al inicio fue unas zonas económicas exclusivas donde muchos capitales occidentales y norteamericanos fueron a invertir a China, ¿no? Y en ese momento, ¿tanto Mao como Deng fueron presidentes o secretarios generales del Partido Comunista? Bueno, en realidad tú sabes que Deng había sido parte del Estado Mayor, digamos, político de Mao. Era el logístico en la época de la gran larga marcha. Y también tenía una experiencia internacional de joven porque había vivido en Francia, ¿no? En París. Entonces conocía también Occidente. Y de ahí eso que se abrió. Y eso es algo, claro, eso es algo muy importante, ¿no? Porque él vivió y conoció, ¿no? Entonces conocía la mentalidad de ellos, ¿no? Y claro, él llega a ser, porque luego que muere Mao, asume Wakufeng, pero tú sabes que en la época de los famosos guardias rojos, Deng fue degradado, ¿no? Fue degradado, pero no eliminado físicamente, degradado, porque hubo bueno, Mao creía en la revolución permanente, ¿no? Porque decía que la visión capitalista burguesa siempre quedaba, entonces había que limpiar el partido de esa mentalidad. Sin embargo, ya en la década del 70, cuando ya Mao se da cuenta que esa revolución cultural había que detenerla, porque si no China también iba al desorden, bueno, vuelve a llamar a Deng Xiaoping, ¿no? Y luego ya cuando muere Mao, bueno, él, muy hábil políticamente, llega a presidir la comisión militar, que es la más importante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, y eso es algún dato también que hay que resaltar, el ejército chino es el ejército victorioso de la revolución que hicieron el Partido Comunista. El ejército rojo es ese ejército. Es decir, es un ejército, no es que cuando tú llegas en una democracia y encuentras un ejército, no. Ellos han generado ese ejército. Por lo tanto, la identidad, ¿no?, política, militar es clave, y por eso Mao, Deng Xiaoping también dirigió, y su último cargo era ese, ¿no? Presidente de la Comisión Militar, ¿no? Que es un cargo clave. Poderosísimo. Porque es como el jefe supremo de la Fuerza Armada, ¿no? Y de ahí pasó a ser presidente. Y en realidad Deng más creía en un liderazgo colectivo, ¿no? Él era un poco el líder, pero no como Mao, pues que casi, digamos, un emperador, ¿no? Pero porque sabía que era un largo proceso, ¿no? Claro. Incluso Kissinger cita un legado que deja Mao, ¿no? Tú sabes que en Oriente hay lo que se llama una poesía pequeña, ¿no? Muy cortas. Y él dejó dos, ¿no? Una versión larga, que son pocos párrafos,
y otra una versión corta. Pero en lo que Den dice, por ejemplo, dice, tenemos que estar a la defensiva. El enemigo está al acecho, está ahí. Él no es optimista, un hombre que en ese momento dice, vamos a llegar rápido. No. Él sabe la fortaleza de China, pero también sus debilidades. Porque todavía, hasta hoy hay mucha clase media alta, ¿no? Pero Deng Xiaoping podemos decir que fue el gran artífice del cambio de China. Claro, fue el gran arquitecto porque cambia la cuestión económica y permite la inversión de los grandes capitales, ¿no? Pero hay que ver eso también como un proceso, ¿no? Iniciático, pero es el cambio. No, sino que digo es como... el viraje, ¿no? Claro, económico, pero digamos que la relación con Estados Unidos ya venía desde Mao, que es un viraje político clave, ¿no? Claro. Es decir, como que ahí hay una continuidad tal vez, ¿no? Deng va a visitar a Estados Unidos, ¿no? Y él va y con mucha humildad dice, tenemos que aprender de ustedes. Vengo a aprender. Y él se comportaba así, ¿no? Inclusive vino al Perú, me parece, en el año 81, durante el gobierno de Belaúnde. Me parece que era primer ministro Ulloa, ¿no? Vino al Perú también Deng Xiaoping. Vamos a un corte para continuar con la presentación, por favor. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Amigas, amigos, jóvenes y maduros que nos ven en Onda Digital 18.4 Contraste. Estamos de regreso en la última hora del programa. Tenemos a Nelson, gran analista de la geopolítica china, que es un continente. Y tenemos que hablar de China porque es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es bueno, es socio nuestro. Gracias a Dios tenemos tratado de libre comercio con casi todo el mundo. Eso es muy importante. Eso nos ha permitido crecer y que también nos conozcan en el exterior. Hoy día tenemos una gran inversión en el puerto de Chancay. Megapuerto. Un megapuerto, es un megapuerto. Y China está haciendo otro en Argentina, el Atlántico, por Cabo de Hornos. Enorme también. China está invirtiendo también en el África. Está haciendo infraestructura, trenes, compra mineras. China tiene su ritmo de vida, como lo dice muy bien Nelson. 100 años no es nada para ellos. Están invirtiendo, preparando a su gente. Y hay una frase que le he repetido la otra vez. Les están metiendo a los chinos un chip.
hagan plata, tipo Calvino. No es pecado hacer dinero, pero eso sí, tienen que sujetarse al Partido Comunista. Nosotros le ponemos la mejor gente, nosotros le damos las leyes, ustedes trabajen, ganen, crezcan, porque creciendo están haciendo algo bueno para su país. Perfecto. Continuamos con la presentación para que el doctor Nelson Vázquez nos... La anterior, por favor. Nos ilustre. Nos analice cada uno de los presidentes. Nos habíamos quedado en Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Sí. La anterior, por favor. Y de ahí seguía Jiang Zemin, ¿no? Sí. Él que gobernó en el año 1989 hasta el año 2002. Normalmente son 10 años que gobiernan ellos, ¿no? Bueno, Deng Xiaoping había dejado como, digamos, una herencia política que gobiernen exactamente lo que tú dices, ¿no? Y todos han respetado eso, salvo Xi Jinping. El nuevo. El nuevo, que el año pasado se religió para un periodo más, ¿no? Sí. Y eso vamos a ver cómo va, porque creo que creo que estos líderes, pues, tipo Deng, son titanes, ¿no? Porque ese hombre pasó una guerra civil. ¿Cuántas personas maneja, no? Claro, pero lo que pasaron, ¿no? La guerra civil, el tema con la Unión Soviética, luego con Norteamérica, la Unión, es decir, son gente que ha estado, digamos, en la época también más difícil. Y ahora los actuales gobernantes chinos un poco que la tienen más fácil, ¿no? La economía está en desarrollo. Cuéntanos, ¿no? De Yen. Bueno, Yen continúa la política de Deng Xiaoping y hay que ver... Es la tercera fase, ¿no? La tercera generación. Pero hay que recordar también que en China el Partido Comunista es un partido donde hay también tendencias, ¿no? Sí. Entonces los líderes que llegan es producto de alianzas que se forjan y para llegar a la cúspide, ¿no? Pero ahí China ya estaba creciendo, ¿no? Claro. Ya estaba creciendo 8, 9, 10%, ¿no? Es el gran crecimiento, ¿no? Ahí comienzan que China ha sido el motor del desarrollo del mundo, mundial, ¿no? Claro. Porque América Latina, que ha vendido sus materias primas, incluido el Perú, es por el crecimiento chino, ¿no? Mucha obra dentro de China. Pero por supuesto, claro, mira, carreteras. El historiador británico Neil Ferguson, en uno de sus libros, comentaba, ¿no? Que había visitado China y ahí estaba asombrado por las ciudades, los aeropuertos. De lo que era antes a lo que es ahora. Claro, y él dice, ¿no? China va a superar aquí a Occidente, ¿no? No Estados Unidos. ¿no? A todo Occidente. A todo Occidente, ¿no? Él es su tesis, ¿no? Porque ha estado y ha visto la dimensión del crecimiento chino, ¿no? De los trenes, de ciudades construidas, ¿no? Entonces él dice, no sé en qué momento tuve esa conciencia, ¿no? De que China va a ser ¿no? Y hay otro politólogo y geopolítico español que decía que China en realidad vuelve a la normalidad, ¿no? Porque si uno ve el mundo, ¿no? En los últimos 10.000 años, China siempre había sido durante la mayor cantidad de tiempo la que tenía la economía más grande, más productiva, ¿no? Y que simplemente lo que ha habido es un bache. China vuelve a ser el centro del mundo como que lo fue en algún momento, ¿no? Entonces, eso les ha costado un siglo casi a los chinos, ¿no? Por eso hablo del siglo XIX, que es el siglo de las que ellos llaman de las humillaciones, ¿no? Donde en virtud de la potencia militar occidental pudieron doblegarlos, ¿no? ¿Qué obras importantes hizo? Yo creo que lo más importante es la continuidad, ¿no? Porque la continuidad en las políticas, como en el deporte, señalaba de Colombia acá el doctor Ceballos, es la continuidad de la política lo que da el resultado al final, ¿no? No pero el que esté 2 años. Tuvo un problema ahí en el año 97, la crisis asiática. Él pasó la crisis asiática ahí, pero no le afectó a China. No, fue como un bache para ellos nada más. Claro, no le afectó mucho en realidad a los chinos, ¿no? Y si tú ves la crisis del 2008, tampoco les afectó mucho. Claro. Aunque tiene sus problemas también. La siguiente, por favor, para ya comenzar con 2008. Ahí está, Hu Jintao. ¿No? Del 2002 al 2012, lo que decíamos 10 años, ¿no? 10 años es marcado su gobierno.
Pero se ha ido ahora por la reelección. Sí, Sí. estamos en 13. Xi Jinping, En 11 años. claro, digamos, Xi Jinping es un personaje interesante porque, Pero primero Hu Jintao. bueno, Jintao. continúa también la política de Deng básicamente, ¿no? Y se da el gran crecimiento porque si tú ves el 2002 al 2012, Ahí está el ahí crecimiento está, más Ahí notorio, está el ¿no? que se dispara. pero se dispara porque bien hay un proceso, Claro. ¿no? Eso hay que verlo también. es de un Son, año para claro, otro. no es que él No, llega y no. no, son políticas continuadas, ¿no? Ten en cuenta que los chinos también han mandado muchos profesionales de su élite A todas a las estudiar del empresas, mundo, claro. a Estados Unidos, a que aprendan, Y a toda Europa. ¿no? Incluso el propio Xi Jinping también estuvo fuera, En ¿no? Francia, como estudiando, ¿no? Entonces, no, me parece que estuvo en Inglaterra, pero lo importante es que muchos han salido. Xi Jinping me parece que no. Y en Pero, cuanto a la edad de cada uno de ellos, o sea, bueno, justamente por la edad, ¿tenían 90, 80 años o bueno, eran menores? Deng sí llegó como hasta los 80, ¿no? Pero justamente él, dice 10 años también por el tema de la edad, ¿no? Si llega más o menos a los 50 y como que a los 65, ¿no? Se van retirando, ¿no? También por un tema de edad, pero el tema es que Xi ha afianzado mucho su poder y muchos lo están comparando, o él trata de compararse con Mao, ¿no? Porque Mao, más allá de todas las discusiones que ha habido y también críticas que ha habido, pero es un personaje que realmente en China todavía es muy admirado y reverenciado. Y tiene sus famosos libros, ¿no? Y él también ha comenzado a producir libros, ¿no? Y muchos dicen que tiene esa tendencia, ¿no? Pero yo entiendo que también pensará él, ¿no? Porque es un tema que vamos a ver cómo le va en su gestión. Porque eso también, la renovación es importante en política, ¿no? Yo creo que Deng, cuando dijo 10 años, es para que surjan otros con legítimas aspiraciones y no se trunquen. Entonces hay un recambio, ¿no? Pero Xi Jinping sí es más joven, ¿no? Sí, pero también se está pasando, ten en cuenta que llega él y un grupo, ¿no? Y posiblemente se queden ese grupo en el poder, ¿no? Y ahora Xi Jinping, su visión parece que es ya hacer surgir más a China, ¿no? Es decir, ya empoderarse más como potencia mundial, ¿no? Hay algunas personas que nos dicen de que, por ejemplo, con Xi Jinping, lo que está haciendo es ya retirando las inversiones de China, aplicándole más impuestos. Está subiendo los impuestos para que se vayan las empresas y ya se queden ellos con las empresas que están ahí posesionadas. ¿Algo de eso tiene verdad o no? Bueno, mira, en ese tema hay todavía una importante inversión extranjera en China, ¿no? Que es fundamental para ellos porque también traslada tecnología. Y justamente las últimas medidas de Trump, por ejemplo, es impedir eso, ¿no? Y los chinos han protestado por eso, ¿no? Claro. Que le están haciendo un cerco tecnológico. Porque antes había mucha conexión, mucha inversión norteamericana y mucha transmisión de tecnología, por eso han crecido. Pero ya con el tema de las tensiones últimas que ha habido por la guerra, que están apoyando, ¿no? a Rusia, que indirectamente se han declarado neutrales, entonces, y también yo diría que los norteamericanos, recordemos el año pasado, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, entonces es una clara provocación, pues, ¿no? A los chinos, y hay tensión, ¿no? Poco a poco, y ese es lo peligroso, ¿no? Hay una escalada, pequeñas, pero va en escalada, ¿no? Hasta hace pocos días, menos de 10 días, un barco de la Marina de Guerra norteamericana ha estado cerca de Taiwán y un barco chino le pasó cerquísima, ¿no? Y un alto representante del Estado, del Secretariado de Estado norteamericano declaró de que, bueno, eso no podía ser porque hay una mala interpretación, hay un descuido y puede compensar, pues, un conflicto, ¿no? O llegar a mayores, ¿no? Pero el problema es que los chinos son pacientes, pero desde el año pasado ellos también cada vez le dicen a Estados Unidos, bueno, porque Estados Unidos ha reconocido que hay una sola China. Claro, ¿no? El acuerdo original ese es una ese, sola ¿no? China. Y eso lo reconocen estoy. Claro, ellos dicen que la recuperación debe ser pacífica de Taiwán. Y los chinos dicen, nosotros nos reservamos el derecho a hacerlo pacífico o hacerlo
violentamente porque es nuestro territorio. Entonces, ahí viene, digamos, la tensión y es problemático porque ya hay una guerra, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, pero también hay que ver otras explicaciones a eso, ¿no? Entonces, si tienes un conflicto ahí y hay tensión, ¿no?, en Taiwán, el problema puede escalar, ¿no? Y esa es la preocupación, ¿no?, de los grandes analistas económicos, ¿no? Una tercera guerra mundial. No le eche gasolina. ¿No? Echarle gasolina, ¿no? Y ahora, si tú ves un mapa, porque es importante Taiwán, ¿no? Y lo dijo, me parece, Hu Jintao cuando se reunió con Kissinger una vez, ¿no? Dijo, es un portaaviones, ¿no? Claro. Pero el portaaviones ¿de quién es? De Estados Unidos, pues. Sí, pues. ¿No? Sí. Entonces, si tú lo ves, Taiwán, si China tomara Taiwán, proyecta su poder hacia Filipinas y hacia Japón, ¿no? Toda esa zona del Así Pacífico. es, lo proyecta. Lógico. Entonces, ese es un dato de la realidad que los norteamericanos difícilmente también, desde su perspectiva, podrían ceder, porque podrían ser expulsados del Asia, ¿no? MacArthur, cuando se retira y da su discurso en el Congreso norteamericano, él dice, ¿no? Hay una línea que pensábamos que, por ejemplo, Hawái, ¿no?, era nuestra línea defensiva, pero Hawái fue atacado, pues, por Pearl Harbor. Entonces nuestra línea tiene que ser más allá. Más allá. Y incluye Taiwán. Exactamente. Y dice, nuestra línea defensiva es ahí. Entonces, por eso es tan tenso el tema, porque uno ve, ahora, también la perspectiva de cada uno es distinto, ¿no? Los chinos, y lo contaba Kissinger en su texto sobre China, no tienen la visión occidental de la batalla decisiva, ¿no?, de ir al choque para ganar una guerra, ¿no? Acuérdate que Sun Tzu, en su famoso libro El arte de la guerra, dice, el mejor general no es el que hace la batalla. El mejor general es el que crea las condiciones para que el otro se rinda sin batalla. Claro, sin batalla. Así es, sin batalla. Ese es el mejor general, no el que pelea. Entonces los chinos, mira, Mao le dijo, podemos esperar 100 años, ¿no? Es decir, tú antes comentabas, ¿no? Todo indica que el 2030 China va a ser la primera economía del mundo, ¿no? Y eso es la proyección. Esa es la proyección, ¿no? Entonces, posiblemente si llega ese momento, ya se podría decir que empieza la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y tal vez ellos no quieran llegar a ese momento, ¿no?, sino parar a China antes de que crezca más. Porque China, como también se ha señalado aquí el doctor Ceballos, a través de su famoso programa de la Ruta de la Seda, está haciendo unas grandes inversiones en Asia, en China, en África, América, ¿no? Ya hay un tren que llega hasta Europa. Hasta Europa, ¿no? Tiene el control del puerto del Pireo, que es un puerto estratégico, ¿no? Entonces, y tiene de aliado a Rusia, con el cual tiene también muchas materias primas, ¿no? Y ahorita que Rusia necesita ingresos, pues está comprando. ¿Cómo es su relación con la India? Bueno, los chinos y los hindúes han tenido siempre problemas por el tema del Tíbet, ¿no? Claro. Y ese es un tema que Estados Unidos por eso se ha acercado también a la India, pero aún así India, por ejemplo, en este conflicto de Ucrania-Rusia, no se ha pegado, se ha declarado neutral y le está comprando a buen precio gas y petróleo a los rusos, ¿no? ¿Y los BRICS? Bueno, ahí está Brasil, ¿no? También. Y yo quería también, aprovechando, ver, por ejemplo, lo que es una política de Estado, ¿no? Tú sabes que el actual presidente Lula, de tendencia de izquierda, y el anterior presidente Bolsonaro, que es de derecha, ambos mantuvieron que Brasil es neutral. Bolsonaro siendo de otra tendencia política, ideológica, y Lula igual. Y Bolsonaro fue más claro, dijo, nosotros le compramos Suria a Rusia, nosotros no podemos ver afectados nuestros intereses. Así fue clarísimo Bolsonaro, ¿no? Los países tienen intereses. Claro, ¿no? Entonces, y los BRICS, ahí tienes pues a Brasil,
Brasil ha sido invitado a la última reunión del G20, ¿no? Del G20, ¿no? Junto con la India, ¿no? Claro. Porque son potencias que también se ve que a la larga tienen una proyección de desarrollo increíble. India ya en población, que es parte de un poder, Ya superó a los chinos, ¿no? Y India también tiene una capacidad tecnológica de producción, es un continente también, ¿no? Es un continente, ¿no? Entonces, vemos que las realidades políticas, ¿no? Cada país busca su interés, pero también, y eso lo decía algunos geopolíticos, hasta Churchill decía, bueno, la política a veces, bueno, busca el poder, pero siempre tiene que haber algo de idealismo, pues, ¿no? Para que otros países se asocien contigo. Por ejemplo, China no califica a los países, tú eres dictador, ¿no? Tú eres explotador, tú eres capitalista, ¿no? Los chinos se relacionan con el país que requieren, llegan a acuerdos comerciales, le dan apoyo, ¿no? Y no te califican, no se meten que tú eres así, tú eres asá, que tú no me sigues, ¿no? Ideológicamente. Y por eso tienen mucha llegada, ¿no? Norteamérica, que también se explica un poco por su origen, ¿no? Ellos han desarrollado una idea de libertad, de democracia, que a veces tratan de exportarla, ¿no? Y a veces tratan de imponer, ¿no? Ese ideal, que así debe ser, ¿no? Y por eso a veces choca, ¿no? Briceño, justamente, que fue asesor de Carter, del Consejo Nacional de Seguridad, y uno de sus grandes geopolíticos decía en uno de sus libros, 3 presidentes, que bueno, Estados Unidos, para ser y primar todavía, tiene que reconocer realidades culturales distintas y ser tolerante con esas realidades, con el mundo musulmán, ¿no? Porque tú no puedes ir a imponer una idea cultural que pues tu desarrollo es distinto, ¿no? E inclusive, por ejemplo, haciendo una reflexión hasta de democracia, ¿no? Nadie duda que en Estados Unidos hay una democracia, pero sin embargo, su presidente no es electo directamente por el voto popular, sino a través de unos delegados. Tan es así que la elección de Trump se dio porque tuvo mayoría de votos electorales, porque en votación popular Hillary Clinton tomó más votos, ¿no? Es decir, ella sacó 10, el 9, digamos, ¿no? Pero él por los votos electorales sacó 12 y ella 10. En ninguna otra, si acá no dicen, oye, el que saca menos votos es el presidente, bueno, ¿qué es esto? Pero no, o en cualquier otro país, ¿no? Pero eso se explica porque los estados, algunos estados les dieron tienen más peso. Más peso y más votos para que se mantengan en la unión. Así es. ¿No? Incluso algunos que no son tan grandes, pero para darle el equilibrio, para compensar, y por eso todos los estados tienen, me parece que 2 senadores, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Para qué? Para hacer... Entonces, eso, por ejemplo, es algo que es su forma democrática, ¿no? En otros países tú sabes que no hay una elección así, hay una elección a través del Parlamento, como puede ser en Gran Bretaña, ¿no? Que se elige a través del Parlamento, el primer ministro sale de ahí y tiene una monarquía, ¿no? Entonces, hay matices, ¿no? Siempre. Entonces, Xi Jinping lo que ha hecho es continuar. Bueno, continuar y ha desarrollado mucho el tema militar, ¿no? Porque obviamente el desarrollo económico implica, por ejemplo, el desarrollo de una marina, ¿no? Para controlar las rutas comerciales, ¿no? Estados Unidos es una potencia porque en algún momento, hasta ahora, todavía controla las rutas comerciales. Es el único país del mundo, en la historia, que tiene armada y el control de las rutas comerciales, ¿no? Eso lo hace la primera potencia del mundo, ¿no? China ha comenzado a desarrollar su marina con esa perspectiva. Y por eso también ha tratado, y por ejemplo está, como decía, el puerto del Pireo, ¿no? Para poder comerciar, ¿no? Porque el comercio es básico para ellos. Totalmente. Sin el comercio no hay negocio. No hay negocio. Y sus grandes socios comerciales es Europa y es Estados Unidos también. Por eso su posición también de China es, digamos, frente al tema ruso, es también, trata de ser equilibrado, ¿no? Trata de no mostrarse, por ejemplo, no le está dando apoyo militar a los rusos. ¿Por qué? Porque los europeos podrían
cortar, ¿no? Aunque bloquear, ¿no? Ya no te compro, ¿no? Ya no te compro, así es. ¿No? Entonces eso sí les afectaría, ¿no? Pero ¿qué parte mala ves tú como China? O sea, ¿qué parte mala ves en la parte financiera, en la parte del tipo? Mira, lo que se ve, y ahí están los datos, es la gran deuda inmobiliaria, ¿no? Creo que hay ahí una deuda, un talón de Aquiles, ¿no? Muchos, por ejemplo, el señor Friedman, un geopolítico norteamericano, que escribió un libro más o menos del 2008, ¿no? Interesante porque hablaba de los próximos 100 años. Y previo a lo de China, por ejemplo, en ese libro él decía, en la década del 2020, el problema ruso surgirá otra vez. Y mira, estamos ahí. Vaticinando, dijo. Y dijo, ¿por qué? Porque Europa y Estados Unidos va a querer expandirse hasta Ucrania y Rusia no lo va a permitir. No. Y ahí se va a generar un problema. La viola, ¿no? Es decir, eso es cuando analizas a largo, ¿no? Bueno, en caso de China, por ejemplo, él sostiene de que hay mucha deuda, ¿no? Y lo que históricamente China ha tenido siempre es que la costa siempre ha tenido un mayor desarrollo en sus mejores épocas, ¿no? Cuando China, como sucede ahora. Y al interior no tanto. Y eso podría generar un conflicto, ¿no? Acuérdate que siempre los chinos han batallado siempre por su unidad. Hay algunas películas, incluso, que a veces han llegado acá, donde termina el emperador, se da la misión de una persona de salvar al emperador y le dice por qué, ¿no? Y en la parte final de la película escribe en chino unidad, ¿no? Porque él es la unidad. Es decir, China, controlar un continente no es fácil, pues, ¿no? Mira nomás Estados Unidos, que tuvo su guerra civil, ¿no? Quisieron el sur separarse. Entonces China también, según algunos analistas, tiene el problema de deuda, ¿no? De ese crecimiento. Y ya lo ha tenido con una inmobiliaria muy importante, Evergreen, ¿no es cierto? Entonces eso podría ser un talón de Aquiles que en algún momento podría estallar, explotar, ¿no? Claro, porque quien da el crédito, quien otorga los créditos es la banca. Pero el Estado domina la banca, lo obliga a dar crédito. Así estés sobreendeudado, sigue dándole. Porque esa empresa nos va a generar un negocio afuera. Claro. Y ese negocio afuera nos va a traer importaciones y exportaciones. Claro. Y lo que dice Friedman, y el problema en Asia, por ejemplo, y cuenta el caso japonés, ¿no? ¿Te acuerdas de que una época estaba desarrollando y decía, ya lo va a superar Estados Unidos, ¿no? Pero al final se estancó, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, en Asia a veces el capitalismo no funciona la asignación de recursos al más competitivo, sino por las relaciones sociales que hay, ¿no? Entre los grupos. Así es. Entonces dice que en Japón se dio esa situación, ¿no? Que al final vendían barato, pero internamente las empresas, claro, vendían, ingresaba, pero había un hueco, hasta que ese hueco al final explotó, no podía hacer. Entonces dice que eso podría pasar por China, ¿no? Perfecto. Vámonos al último corte, ¿no, Lecto? Sí, el último para corte. continuar con el programa. Bueno, amigas, ya estamos de regreso en la última media hora de Contraste, que todos los lunes en Onda Digital 18.4 convocamos a la juventud y personas mayores que nos quieren escuchar y ver para que participen. El Perú no puede tener una población joven
La población joven es mucho mayor que la mayor, y no quieran participar. Tienen que participar, después no se quejen de en manos de quién están. Nosotros hemos trabajado en el Perú, hemos nacido en el Perú, hemos hecho empresa, nos ha ido bien, nos ha ido mal, y hemos seguido. En la época de Velasco, cuando todo el mundo se quería ir, no nos fuimos, nos quedamos y seguimos haciendo empresa. Hoy día los jóvenes no quieren participar en política, no les interesa. Cometen un error. Tampoco podemos tener 20 partidos. Estaba hablando hoy día con un amigo y me decía, electo, pero son 20 partidos. Van a pulverizar el voto. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos analizando la política, vemos que puede suceder y no queremos eso. Por el bien de ustedes, jóvenes, por el bien de ustedes y del país. Fernando. Si vamos a continuar con la presentación, por favor. Estas son unas cifras de China. Voy a hacer un comentario ahí, ¿no? Su PBI, nosotros tenemos en Perú 220.000 millones, ¿no? Ellos tienen 17 billones de dólares, ¿no? Eso es lo que tienen ellos. O sea, nos llevan 20 veces, 30 veces más que nosotros. Pero la población también que tiene 1.300. Su PBI per cápita, 12.000 euros, ¿no? Tienen 1.412 millones de habitantes. Su superficie, más de 9.600.000 kilómetros cuadrados. O sea, 8 veces Perú. La moneda del yuan. Y sobre la moneda justo quería preguntarle al doctor. El yuan. El yuan es una moneda en la que el Banco Central chino interviene permanentemente. Pero interviene, ¿por qué? Porque controla el precio. No como en Perú. En Perú es flotante, ¿no? Es una flotación sucia, así se llama, ese es el término. O sea, donde interviene el Banco Central para comprar o para vender para que no se distorsione los precios. Pero no lo hace en cualquier momento, lo hace solo cuando existen esas distorsiones. Pero en China no, en China hay control de precios. Y cuando vino acá el vicecanciller chino en el año 2003, estábamos en la maestría en gobierno con electo, y justamente le hicimos esa pregunta al vicecanciller chino de ese momento: ¿por qué controlan los precios? O sea, ¿por qué controlan el precio del yuan? ¿Por qué lo controlan? Si debe de ser libre. Y muchas veces Obama le decía al presidente chino, le decía, ¿por qué no liberas el precio, no? Al respecto, Nelson, ¿cuál es tu comentario? Bueno, creo que es un detalle importante porque te indica que a pesar que ellos han abierto su economía hasta cierto punto, hay un capitalismo, pues tienen ciertos mecanismos que el Estado finalmente controla, ¿no? Porque el Estado ha sido en muchos momentos un importante factor de desarrollo de los países, incluido Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, acuérdate, geográficamente era solamente la zona del Atlántico, 13 colonias, ¿no? Y de ahí se expande en un gran proyecto hacia el Pacífico con el Estado, ¿no? El Estado ofrecía, por ejemplo, tierras, ¿no? Para los inmigrantes europeos, que tienen en cuenta que Europa es pequeña, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un continente también. Entonces, la visión era para un continente en desarrollo, y creo que todavía es un continente en desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Esto es gigantesco, ¿no? Entonces, a pesar de que algunos teóricos hablan de que, bueno, el mercado es libre, el mercado no es tan libre, creo que ni en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, China, me parece que quiso en la zona, me parece, del Pacífico ir a un puerto, o los árabes, me parece que fueron, el Estado norteamericano dijo, no, aquí no entran los árabes. Por más ofrecimiento que te den, no, aquí no entran. ¿No? Entonces, el capitalismo
tiene sus reglas, tiene sus instituciones, pero los chinos manejan la moneda porque es clave, ¿no?, para su desarrollo. Todo país, finalmente, ten en cuenta cuando Trump, por ejemplo, asumió, bajó la tensión con Rusia, porque con Obama había una tensión con Rusia, bajó totalmente y se enfocó con los chinos al tema económico. Y comenzó a poner aranceles, ¿no? Dijo, bueno, negociamos, pues, ¿no? Ustedes están ganando más que nosotros. Así es. El mercado nuestro. No, el mercado nuestro. Y ustedes, ¿no? Entonces, y también le tocó el tema del yuan también, ¿no? ¿No? Entonces, así son las relaciones económicas, ¿no? Y el yuan ha subido más, o sea, el dólar ha sido apreciado más que el yuan, producto de que ellos quieren aplicar y pagar con yuanes. Ahora quieren esa política. Entonces, eso le ha costado que esté en 7.11, ¿no? Ese es a la semana pasada, al día jueves de la semana pasada, el dato que tengo ahí. Entonces, no te conviene, ¿no? O sea, si vas a tener el yuan y vas a tener el dólar, ¿qué prefieres? Dólar, ¿no? No vas a preferir el yuan. Bueno, Entonces, todavía el dólar es una moneda, ¿no? Es una moneda que aceptada en todo el mundo, ¿no? Es decir, ese es lo importante del dólar, sí, que la gente yuan lo le acepta. ha costado eso, ¿ah? Le ha costado, ¿no? Tratar de meter Claro, ahora entre los países de los BRICS quieren ya no negociar con el dólar, ¿no? Es el intento de ellos, ¿no? Argentina quiere comprar con yuan, Bolivia igual, porque no tienen dólares, pues. Entonces, pero creo que otros países también, me parece. Sí, ahí están en esa tendencia, pero que no es tan fácil tampoco, No, porque la mayoría del mundo comercia con dólares, ¿no? Así es, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Lo puedes poner en toda la pantalla si puedes llamarle para visualizarlo mejor? Las clasificadoras de riesgo tienen informes atrasados sobre China. Este es el último dato oficial, ¿eh? Mira, Rating tiene 21 de septiembre del 2017. ¿No? Rating Fitch tiene 2019. Con esa información no suelta mucha información. Con esa información es un estado cerrado, ya te genera una duda, ¿no? No suelta. Te genera una duda, ¿no? China. Y luego, en el tema de corrupción, está en el primer cuartil, 45 de 180 países. También eso preocupa, ¿no? Porque la corrupción es un grave problema en China. Muy, muy grave. Xi Jinping también tuvo cierta popularidad, o subió su popularidad porque combatió la corrupción. Han caído gente muy importante del Partido Comunista, ¿no? De la alta jerarquía. Hay algunos analistas que dicen que eso fue parte de una lucha política, ¿no? Algunos analistas opinan eso, ¿no? Para decir también ciertas versiones, pero eso te indica, esa caída de altos cargos del Partido Comunista en los puestos de gobierno indica el grado de corrupción, ¿no? Y el tema es que los líderes o los que son del partido de gobierno que son corruptos no van a las mismas cárceles normales. Tienen una cárcel dorada para ellos. Bueno, es una cárcel, no sé si que sea dorada, pero es distinta. Pero la corrupción es un grave problema, sí, para los chinos. No, pero toda esta información, o sea, lo que a mí me llama la atención es que hay información atrasada. Y normalmente Standard & Poor's, Moody's o Fitch te saca mínimo 2 al año. 2 informes al año por países. Pero mira lo atrasado que están ahí. No entran. Igual no hay informe del Fondo Monetario. Tampoco, no hay informe de los organismos internacionales de derechos humanos. O sea, no existe informes. Bueno, es que no entran, porque entrarán solo algunas zonas, ¿sí? ¿No? Entonces, pero no crea, pero también en China afecta la transparencia. Mira el informe de transparencia, el último informe del año 2018. No, y lo dan en el puesto 84 de transparencia. O sea, como que no le dan información, ¿no? Sí. Y eso sí es malo. O sea, eso te genera dudas, ¿no? Porque sabemos que Evergreen, por ejemplo, es un problema. Es un problema muy serio. Sí, es millones de millones. Ha construido millones de viviendas y adicional a ello... Se han detenido construcciones también. No, y la gente ha pagado. Sí. Y para ellos tener casa propia es algo importantísimo en su vida. O sea, todos han apuntado ahí. Entonces hay un tema inmobiliario ahí que no sabemos porque no hay transparencia. Claro, no hay toda la información. No hay transparencia, ¿no? La siguiente, por favor.
ese es el tipo del yuan, pues, lo que te decía, 7.12 el yuan al día 9 de junio. Es el último dato que saqué. Pero la balanza comercial 2021 tiene un superávit de 571.000 millones de euros. ¿Te imaginas el nivel, no? El nivel. Por eso invierten. Por eso invierten en muchos países, ¿no? Así es. Claro. Así es. O sea, las exportaciones son espectaculares, ¿no? Espectaculares realmente. La balanza comercial también, ¿no? La siguiente, por favor. Juntos lo podemos, los partidos democráticos contra los caviares, vizcarristas y comunistas. Ese es ya Perú, ¿no? Llegando a Perú. ¿Por qué? Porque hay un efecto, la siguiente, por favor, del Grupo de Puebla. Y ahí quería consultarte, tú que eres analista de geopolítica, ¿no? Esta reunión de América del Sur, en la que se reunieron hace un mes o menos de un mes en Brasil, donde Lula resaltaba que Venezuela es un país democrático, donde Boric y Lacalle le observaron, el presidente de Chile y el presidente de Uruguay, le observaron a Lula inmediatamente sobre Venezuela. Venezuela no es democrático, sino porque hay 7 millones de venezolanos afuera, ¿no? Y lo peor de todo es que buscan una moneda común. Eso sí preocupa. Preocupa a países como Uruguay, como Chile, como Perú, ¿no? Que tienen una economía estable, una economía que es factible salir adelante. Mientras que Venezuela, es decir, Venezuela, ven, quiero ser socio tuyo, ¿no? O Argentina, ¿no? Que tiene problemas con dólares, mientras que nosotros hemos hecho el trabajo bien con unas reservas importantes, ¿no? 76.000 millones de dólares en reservas es importante y te da manejo. Entonces todo esto busca que UNASUR se una al BRICS y haga más comercio con él, entre ellos, ¿no? Porque el comercio realmente es bien reducido entre los países de América del Sur, a excepción de Brasil. Porque Brasil tú sabes que tiene un mercado pues interno, ¿no? O sea, Brasil puede comerciar internamente y no pasa nada, ¿no? 120 millones de... No, y aparte de eso que tiene un nivel pues comercial, un nivel de... producen hasta aviones. Sí, hasta aviones. Una buena industria. Embraer, por ejemplo, es una fábrica de aviones, la tercera fábrica de aviones más importante del mundo, ¿no? Embraer, entonces ya te imaginas el nivel, ¿no? La siguiente, por favor. Quería comentar algo sobre esa reunión. Para que comentes justamente lo que te quería decir. Porque, digamos, el gran problema de América Latina y América del Sur es su falta de unidad, ¿no? Es decir, si tú ves Europa, a la Unión Europea, ¿no? China es un continente, India es un continente, los Estados Unidos es un continente, Rusia es un continente, es el país más grande de la Tierra. Entonces, nosotros estamos divididos desde hace mucho tiempo. Y los desde la independencia, ¿no? Y los intentos de unidad surgen de vez en cuando, pero esa es la gran tarea más allá de las ideologías pendientes, ¿no? Y yo recuerdo que hace muchos años vino un japonés, ¿no? Bastantes años, y alguien le preguntó el tema económico, ¿no? Y con quién debemos, le decía comerciar, y él decía, bueno, en Asia los países hemos comerciado entre nosotros, ¿no? Ustedes deberían hacer lo mismo. Es decir, primero comercien, conéctense entre ustedes. El gran problema es nuestra geografía, pues la cordillera, ¿no? Pero ellos empezaron, la Unión Europea comercian entre ellos. Idioma distinto. Y con idioma distinto. Mira, te doy un dato. Monedas distintas, ahora no. No, pero el idioma. En cambio nosotros tenemos pues el español en que nos comunicamos y nos entendemos. Hasta el portugués no entendemos. Hasta el portugués ya, ¿no? Los portugueses creo que tienen una política de aprender español más bien, ¿no? Sí. Entonces, esa es la gran tarea pendiente, ¿no? De la unidad. Porque estamos cerca, culturalmente no somos diferentes, hay una matriz cristiana, católica, digamos, ¿no? Tenemos el idioma, costumbres, entonces... Tenemos más cosas que nos unen, ¿no? ¿Y por qué? Porque... Y no hemos tenido guerra entre nosotros, o sea... Bueno, hemos tenido... Como la Segunda Guerra. Claro. Hemos tenido guerra, pero no tan... No como los europeos que se han destruido, ¿no? Entre ellos, ¿no? Que habían 20 millones de muertos, ¿no? 6 millones de muertos. Entonces, esa es la gran tarea pendiente, ¿no? Y sobre todo en América del Sur, y yo creo que eso hace que también América no tenga esa posición en el mundo, ¿no? Brasil lo tiene porque es un país grande también, ¿no? Es un país grande, es medio continente, ¿no? Entonces, como tú dijiste, tiene un mercado interno ya, ¿no? Entonces, el tema...
es que si no nos unimos realmente vamos a simplemente pesar mucho en la decisión, no vamos a pesar en las grandes decisiones, ¿no? Del mundo, y vamos a ir pues como va la economía mundial, ¿no? Porque el gran crecimiento se dio justo en la época en que China creció más, ¿no? Cuando crecía 10%, ¿no? Esos crecimientos enormes, ahí exportamos materias primas, ¿no? Y mira cuántos años han pasado y básicamente ¿Pero tú qué piensas, muchos de nuestros países, doctor, de que hagamos una moneda común? O sea, de que nosotros mira, nuestro sol, que tanto nos ha costado mantenerlo y todo lo demás. Es que mira, eso no es inmediato, esas propuestas, ¿no? Obviamente eso hay mucho pan por Mira, la comunidad del carbón que nace Francia con Alemania fue en la década del 50, ¿no? Y ahí nace, ¿no? Luego 2 países que se habían pues guerreado años se hicieron y ahí fueron creciendo, ¿no? Hasta llegar a la moneda común, ¿no? Que Inglaterra nunca aceptó, ¿no? Para empezar, ¿no? Es decir, ya se salió. Y aparte se salió, ¿no? La siguiente, entonces, son procesos que demoran. Y estos son los fundadores del Grupo de Puebla, ¿no? Ahí veremos a Verónica Mendoza, ¿no? Que salió esta semana pues en Europa, se fue a Europa y comenzó a insultar la bandera. O sea que la bandera peruana tiene que ser negra porque hay muertos y todo lo demás. Uy, ¿y en el terrorismo cuántos muertos hubieron? Con Vizcarra cuántos muertos hubieron. Sino que hablando de que ha sido un golpe cívico-militar. Este es un gobierno cívico-militar. Un gobierno cívico-militar. Entonces es mentira, ¿no? Que no respeta los derechos humanos. O sea, y ahí tienes a Arce, que es presidente boliviano, que también estuvo presente en esa reunión presidencial, ¿no? Pero Arce forma parte del Grupo de Puebla. Claro. La siguiente, por favor. 2 más y de ahí tu comentario. Ahí tienes a Lula, tienes a Fernández de Argentina, ¿no? Miembros del Grupo de Puebla, fundadores del Grupo de Puebla, con Jorge Rodríguez, que es el representante de la Asamblea de Venezuela, ¿no? Que ya lógicamente él no fue, sino fue Maduro, ¿no? Que ha sido reconocido como demócrata, como un gobierno democrático. Lula lo ha metido ahí, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y los presidentes de Colombia y de Brasil, ¿no? Que el presidente de Colombia ya tiene unos problemas tremendos, ¿no? Definitivamente ahí la está pasando muy mal. Sí, es un terrorista que lo han elegido. Entonces, todos estos son miembros del Grupo de Puebla y ellos estuvieron reunidos ahí. 6 de 12, o sea, la mitad de los que tuvieron presidentes son del Grupo de Puebla. ¿Qué piensas tú respecto al Grupo de Puebla? Bueno, mira, yo pienso que los partidos afines coordinan, ¿no? Los partidos de derecha en Europa coordinan también, ¿no? Y se apoyan entre ellos, ¿no? Es decir, cuando Le Pen, creo que cuando obtiene buenas votaciones, bueno, todos los grupos de extrema se apoyan, ¿no? Es decir, que partidos que tengan ideas similares se apoyen, es normal, ¿no? Es decir, hay un internacional socialista, ¿no? Pero acá no es un partido, el Grupo de Puebla son personas, acuérdate. No, bueno, pero te digo, pero son personas de cierta tendencia. De la tendencia de izquierda. De izquierda, ¿no? Sí. Ahora, José Luis Rodríguez Zapatero creo que también está ahí en la foto. Sí. Él ha sido líder del Partido Socialista Español, ¿no? Ha sido asesor de Maduro. Pero me parece que no, él ha sido líder de España. Ha sido primer ministro. Pero también asesor de Maduro. Ah, bueno, ese dato no lo tenía, sí. ¿no? Pero te digo, él es en Europa reconocido como un demócrata, ¿no? José Luis, el Partido Socialista, que ahorita no le está yendo bien en las últimas elecciones, pero el Partido Socialista Español. Ahora, tienes, y no es lo mismo, por ejemplo, yo diría Boric de los otros líderes, ¿no? Boric es un líder estudiantil, surge de las grandes protestas estudiantiles que hubo en Chile, ¿no? Y no estudiantes, es decir, de la federación, ¿no? Y su experiencia es otra. Él, por ejemplo, ha sido duro con Maduro, con Venezuela. Sí, lo he dicho. No, por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, pero eso es por su experiencia, por la dictadura. Tiene el conocimiento claro antes que lo político. Es la verdad, ¿no? Pero también es la experiencia de él, ¿no? Sí. Es decir, Chile pasó Pinochet, una dictadura sangrienta, y ellos, claro, él no pasó eso, pero tiene ese recordatorio, ¿no? Y él, en su lucha estudiantil, que ha sido fuerte en la década de los años 2010, 2011, 2012, fue fuertísima, ¿no?
tiene otra experiencia. Entonces son líderes por eso tú lo ves que tienen algunas ideas similares, pero en otras no. Es decir, Boris sí ha sido, ha dicho nosotros, los derechos humanos y todo, pero como te decía también al inicio, ¿no? Es decir, los países, para relacionarse, y este es un principio internacional, ¿no? Se relacionan entre estados, ¿no? Así Es decir, no las personas, es son los decir, estados. y ni siquiera las ideologías ni los gobiernos. Tú reconoces al Estado y al grupo que gobierna y que domina. No te puede caer, al izquierdista no le cae al de derecha, al de derecha no le cae al de izquierda, pero tienen que estar relacionados, ¿no? Brasil, por ejemplo, por eso te decía, ¿no? Brasil con Bolsonaro de derecha y con Lula de izquierda frente al Aplicaron tema lo mismo con Rusia. con Rusia, ¿no? Porque hay una política de Estado de Brasil. Y ¿no? así debe ser. ¿No? Y así debe ser. Prima ahí su interés nacional, ¿no? Entonces, hay matices, ¿no? Por ejemplo, ahorita Arce, y eso salió una noticia ayer en Deutsche Welle, ¿no? Evo Morales está denunciando a Luis Arce. Sí. ¿No? Lo está denunciando porque dice, él ha criticado que hay problemas en el gobierno de corrupción, ¿no? Y me quieren atacar. Y lo acusa Luis Arce. Y esa pelea no es de ahora. Esa pelea ya tiene tiempo. Entre ellos. Pero son miembros del Grupo de Puebla. No, te digo, Los y dos. son del mismo partido. Son del mismo partido, si lo ha dejado ¿No? Evo lo puso. Luis Arce fue su ministro de Economía años. Claro. Pero ahorita están distanciados. Así, pero a fuerte. Es decir, internamente ya estas discusiones venían de tiempo. Yo creo que en el fondo es el liderazgo. Me da la impresión porque Evo ha sido un líder importante y bueno, ya suelta y quiere manejar, ya no está, ¿no? Y el presidente es el presidente. Y como que el partido como que estaba bien tenso porque parecía que se podía dividir. Y estando en teoría de la misma línea, ¿no? ¿No? Ideológica. Entonces, Seguimos hay con el matices siguiente, siempre, por ¿no? favor. Y estos son los países que justamente se reunieron, ¿no? Que quieren hacer su moneda común. Venezuela con una pobreza del 94%, Argentina con 40%, Colombia, Bolivia, o sea, 67 millones de pobres tienen ellos. Porque los comunistas, o sea, es de esta línea, ¿no? Lo que buscan es pobres. Pero dime, Son Colombia, dependientes. pero Fernando, ¿desde cuándo gobierna Petro? No, Petro, Desde Colombia. Esta data es 2022. Está bien. 2022. Entonces, Es un año. en caso de Colombia, Sí, eso sí. no es responsabilidad de la Igual izquierda, ¿no? Nosotros, el informe de Perú. No, pero 2000, digo, en cuanto a Colombia me refiero. No, pero escúchame. En el Perú, el informe de INEI es 2022. Y solo lo que ocurrió en 2022 significa que ha pasado de 25 a 27.5 en el gobierno de Castillo, de la línea de ellos. Igual pasa con Colombia, ¿no? Esta No, foto pero, es pero 2022. está bien te digo, pero me quiere decir de que Se está deteriorando Colombia. pero los gobiernos antes de Pedro, ¿cuánto tiempo fueron? También se han deteriorado. Claro. Pero no eran de izquierda, pues digo. No, sí, pero la foto es de ahora. Es Sí, esta. sino de que pareciera una foto engañosa también, pues, ¿no? No es engañosa, todas son fotos reales. Porque podría interpretarse que el gobierno de Petro 35% pues se ha incrementado. No, está creciendo porque tiene un año. Pero habría y que pico. ver. ¿Un año y pico tiene en el gobierno? No, tiene menos tiempo. ¿eh? Un año y pico. Menos. Porque ¿sabes quién fue a su presentación de Petro? Menos. Para la votación. La presidenta. La presidenta actual, la que no la reconoce. Ella le hizo campaña. Sí. Ya siendo vicepresidenta. La siguiente, por favor. Y esto es lo más saludable, crecer para poder reducir la pobreza. El dato del IP. ¿no? Y ahí está, gobierno de García, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, cómo se redujo la pobreza. Porque hubo crecimiento. Y ya con Humala se cayó. Y ya con Vizcarra se fue Agua al sí, sótano. oro no. Oro no. Ahí está la Paralizó clave. la minería. La siguiente, por favor. Ya estamos acabando 2 cuadros más y listo. A marzo la tendencia cambió. Ya estamos en positivo. Sí. Pero en abril, esto va a salir este jueves 15, sale el informe a las 10 de la mañana por el INEI. Vamos a pasar el 1%. Ese es el cálculo que he hecho yo. Porque minería, solo minería, ha crecido en abril 17.41%. Lo cual hay que sentirnos gustosos, ¿no? Porque vamos a pasar ese 1% y el acumulado vamos a llegar a 2%. Entonces en el acumulado los últimos 12 meses 2%, quiere decir que estamos... ¿Pero con qué? Con paz y armonía. ¿Con quién? Sin bloqueos, sin paralizaciones,
sin incendiar policías, sin matar militares, sin romper la pista, o sea, sin violencia. Pueden reclamar todo lo que quieras, ¿no? Pero sin violencia, sin bloqueos. Lo que dice el Poder Judicial. Mientras sea pacífico, no hay ningún problema. Están en la Constitución. Una vez que bloquean o hacen algo indebido, salen de la Constitución y cometen delitos. La siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, la protesta violenta no es constitucional, es un delito. Y para terminar, la última. Una más para poderlo. Pasa eso. Esa es la última. El ping-pong. Te vamos a hacer unas preguntas, doctor Nelson, y tú, la primera frase, o sea, una frase pequeña, ¿qué piensas de cada una de las personas? Dina Boluarte. La primera presidenta mujer. Alberto Otárola. Bueno, el que sostiene a la presidenta, ¿no? Alejandro Toledo. Corrupto. Ollanta Humala. Corrupto también. Pedro Pablo Kuczynski. Corrupto también. Martín Vizcarra, parece que estamos haciendo la lista. No, es que estamos dejando lista todo lo que está pasando. Perdón, Francisco Sagasti. Bueno, Martín un presidente Vizcarra, dijimos, de corrupto. transición, ¿no? Presidente de transición apenas. Ya, de ahí sigue Pedro Castillo. Defraudó pues a su electorado, ¿no? A su pueblo. Aníbal Torres. Creo que también defraudó, ¿no? Verónica Mendoza. Sin capacidad de liderazgo. Vladimir Cerrón. Bueno, creo que es dentro de todo un hábil político, diría yo. Dentro de todo el movimiento que hace valer sus votos en el Congreso. Claro. Marisol Pérez Tello. Bueno, creo que es pepecista, me parece, ¿no? Sí. Ya no es, ¿no? Sí. Pero media caviar, por eso es lo que la ponemos ahí. No la consideraría caviar yo. Ya. Bexy Chávez. Bueno, creo que demasiada responsabilidad fue el primerato, ¿no? No estaba preparado. Guillermo Bermejo. Tampoco. Falta experiencia también, ¿no? Bueno, Bermejo creo que no tiene claridad, ¿no? Guido Bellido. Falta experiencia también, ¿no? Johnny Lescano. Falta de... Me parece que últimamente no ha sabido interpretar bien la sensibilidad popular, ¿no? Evo Morales. Bueno, un líder que fue elegido por su pueblo y que ahora está fuera del poder, ¿no? Abimael Guzmán. Bueno, es un criminal y genocida, ¿no? Mirta Vázquez Chiquilín. Creo que también le faltó más nivel político cuando fue premier, ¿no? Y de mi parte, ya acabé. Muchas gracias, Nelson. Y para tu despedida, por favor, Nelson. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar temas como los temas geopolíticos. Creo que son muy importantes. A veces en el Perú vemos solo nuestra realidad como si fuera pues la realidad mundial, ¿no? Y a veces caemos en dicotomías, bien, mal, ¿no? Y la realidad del mundo nos afecta directamente, Por supuesto. ¿no? La inflación en parte es importada también, ¿no? Entonces creo que estos son aspectos que hay que resaltar para conocimiento de nuestra población y también de la juventud, ¿no? Que el Perú no es una isla, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Nelson. Muy clara la exposición. Y hemos conocido de China. Y estamos conociendo más de China, que es nuestro principal socio en este momento. No podemos decir, no, los chinos, no. Los chinos son nuestro principal socio comercial. Tienen la distribución de luz han comprado luz del norte y cosa más, luz del sur. Tienen la distribución de luz en el Perú, en Lima, perdón, y están comprando generadores de electricidad. Están construyendo un megapuerto en Chancay. La famosa ruta de la seda, China no la va a parar. En eso nos están comprando cada vez más, no solamente cobre y minerales, nos están comprando alimentos, porque su población, con el ingreso que tienen hoy día a partir de su desarrollo, pueden consumir más. La clase media está creciendo en China.
Entonces, los países tenemos intereses. Amigos, sí, entre comillas. Pero los intereses son los que deben poner el norte a nuestro país y desarrollar la riqueza que tenemos. No solamente minerales, sino también de turismo, y que tenemos países al frente que nos están mirando y quieren conocer. Bueno, será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias.